En Shabbos Parshas Kitovi el Oretz, entrando en la tierra, Hoyo Kitovi el Oretz. Entonces primero quiero desear una broje, que esto lo que la Parsha Kitovi el Oretz, que se cumpla, que veamos Begolu y Beni Boso, que ya Hoyo Kitovi el Oretz, que entremos en la tierra y que nos encontremos ya en Eretz Yisrael, donde ahí vamos a estar en la Mokim Asherifja, el lugar que Hashem eligió, y ahí vamos a tener cada uno los campos y vamos a poder cumplir la mitzvah de Bikurim, traer los mejores de nuestros frutos y cumplir todos los mitzvahs. Vamos a hablar un poquito sobre la Parshek de esta semana, Parshek Bikurim, profundizarnos tanto en la parte Nigle y también en la parte Hasidus, y ver cómo Nigle y Hasidus es una sola teide y una complementa a la otra. El línea de Bikurim al pin Nigle, ¿cuál es? Es la mitzvah que la persona tiene que traer lo primero de todas sus frutas para Kadosh Baruj Hu. Lo primero, y como dice Rashi, que el Yehudí entraba en su campo y cuando vio primer fruto del árbol, si era de higo, uva, etcétera, dátil, lo primero que creció, agarró un hilo y lo ataba, y eso va a ser Bikurim. Cuando va a terminar de crecer, va a madurar, y ahí lo va a llevar para Beis Hamikdash. Y ahí fue, como la Gemara dice, que para Shavuot, que es el momento de la cosecha, llevaban los primeros de los frutos y subían al Beis Hamikdash, Aliyah la Regel, y ahí llevaron dentro de una canasta, metieron ahí las frutas de los 7 minim, Shenishtabcha Baem Eretz Israel, de los 7 frutas que la Teire dice en otra parte, en Parashat Ekev, las 7 frutas que Eretz Israel está bendecida en ellos, y con esas 7 frutas se preparaban los regalos y lo trajeron al Bet Mikdash y lo pusieron dentro del Bet Mikdash y lo regalaban a los Kohanim. Y ahí también hubo toda una lectura, que cuando entraron en el Bet Mikdash, junto con Abat Abikurim, también había que leer toda una lectura contando, alabando a Hashem, a Anita, a Marta. La persona tiene que contestar y hablar y decir, Bekol Gadol, hablando con voz, con alegría, y ahí recordar todos los milagros que Akadosh Baruj Hu nos hizo hasta llegar a este momento. Desde Aramío Bedaví, como los Yehudim, desde el principio de nuestra historia, cuando éramos un pueblo muy chiquito, Jacob vino con sus hijos y Labán lo quería exterminar, y como Akadosh Baruj Hu nos cuidó, y después también en Egipto, cuando estuvimos ahí 210 años, y como Akadosh Baruj Hu nos cuidó a pesar que los egipcios nos querían exterminar y hacer sufrir, esclavizar, y Hashem nos sacó de ahí con mano derecha y llegamos hasta la tierra de Israel, y acá estamos habitando y teniendo nuestras casas y campos, y Hashem nos dio una tierra, Zavat Halav Udvash, una tierra que está goteando leche y miel, y por eso estoy agradeciendo a Hashem y trayendo ahora Eveti Bipri Adama, traigo los frutos de la tierra como regalo a Kadosh Baruj Hu, que eso es el Akarat Tov, que la Parashá nos enseña cómo uno tiene que reconocer el bien, ser agradecido y aprender a agradecer y decir a Kadosh Baruj Hu gracias y alegrarse con todo el bien que Hashem nos está dando. Esto es en breve la Parashá de Bikurim, como está escrito en la Parashá de la semana. Acá, esto es un punto. Ahora, lo que vemos interesante en la mitzvah de Bikurim
es que la mitzvah de Bikurim hay que traer también, la Torah enfatiza que también tiene que haber dentro de una canasta. Hay que ponerlo dentro de una canasta. Velakachta, Bereshit kol pri adama, vesamta batene. Hay que ponerlo dentro de una canasta y esto hay que llevar al Beit HaMikdash. La pregunta es, ¿cuál es la énfasis? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en el tema que tiene que ser dentro de una canasta? ¿Cuál es el tema en eso? Y vemos en eso también alajot interesantes. El alajá está traído sobre el tema de la canasta, está traído en la Gemara, Masechta Baba Kama, Mishnah también, Masechta Bikurim, y el Rambam lo trae en el Jot también Bikurim, que cuando hay la diferencia entre los ricos y los pobres, que los ricos trajeron en canastos enormes hechos de plata, de oro, de metal, y los pobres trajeron dentro de canastas muy simples, de hojas y de cosas así. Entonces la logia dice que las cosas que se trajo de canastas caras, la canasta vuelve al dueño. Lo trae al Bet Mikdash, lo entrega al Cohen, el Cohen se lleva las frutas y le tiene que devolver la canasta. En cambio, el pobre, cuando traía, las canastas también quedan con el Cohen y él no lo devuelve. Así dice la logia. Y es interesante que la Gemara dice, la Gemara dice, Masechta Baba Kama, dice la Gemara, que de acá se aprende que lo que dice el mundo, dicho que el mundo dice, atrás del pobre va pobreza. Así dice la Gemara. Quiere decir que el pobre al final pierde más que el rico. Lo vemos acá. El rico que trae una canasta linda y preciosa, lo recibe de vuelta. El Cohen no queda con eso, lo devuelve. Dafka el pobre que tiene menos, él tiene que dar no solamente los frutos, tiene que dar la canasta también y pierde la canasta. Como si fuera, la Gemara se entiende que es como una pérdida, como si fuera que el Dafka el pobre tiene que dar más. Y la Gemara lo usa como una expresión así, que atrás del pobre va pobreza. Pero en verdad, nosotros vemos en el Rambam, cuando trae esta halajá, se entiende que el Rambam lo trae como una ventaja en el pobre, no como una desventaja. Lo trae como que el mitzvah de Bikurim, en el rico que trae la fruta con la canasta, y la canasta vuelve al dueño, y Dafka el pobre que trae la canasta con la fruta y la canasta queda con el Cohen, Adraba. Esto demuestra como que el Bikurim está hecho de una manera más completa. Eso no significa que hay que traerlo de esa forma, pero en la Shon del Rambam se entiende así, que el Rambam lo dice que cuando se trae las frutas al Cohen, el pobre lo trae junto con la canasta queda con el Cohen, dafka que esto es como un shlemut, más en la mitzvah de Bikurim. El cambio, el dueño que trae, el rico que lo trae de una manera diferente, tiene que ver con el Kli. ¿Cuál es la explicación del tema? La explicación, hay todo un tema largo en la Sijá del Rebbe que no voy a entrar en todos los detalles, solamente quiero llegar al punto y después ver cómo eso se refleja en Avodat Hashem para nosotros ahora. Entonces el tema es, el Rebbe dice que una persona en la mitzvah de traer bikurim, la Torah dice claramente, Vesamta Batene. Quiere decir que vemos en la Teire que hay una mitzvah de Bikurim, no es solamente las frutas que hay que traer, que parte de la mitzvah de Bikurim es que tiene que haber también una canasta, de Santa Batene. Y después dice que hay que llevarlo hasta la Makom, que hay que llevarlo dentro de eso y hay que entregarlo al Cohen.
Entonces, el tema es el hecho que vemos que en la Toire enfatiza el tema que Besamta Batene Balachta la Makom, se entiende que hay algo también en el canasta, que es parte del regalo que hay que darle al Cohen. La diferencia es que, y por eso también, según el Rambam, así se entiende, que la mitzvah de traer bikurim, así se ve en la Toire, incluye también el canasto. Por eso todos tienen que traer, tanto el pobre como el rico, todos tienen que traer las frutas dentro de una canasta. Y esto es la mitzvah que hay que entregarlo al Cohen, con el canasto puesto. La pregunta es, ¿qué pasa después? Después que el Cohen recibe el canasta con el bikurim, si es una persona que trajo el bikurim dentro de una canasta linda, como se dice, cara, lo devuelve, lo tiene que devolver. Si lo trajo con la canasta hecho de cosas simples, eso queda con el Cohen también. ¿Cuál es la explicación en el término alágica? Una de las explicaciones es que Dafka cuando está hecho de algo que es del mismo especie. Si la Toire quiere que la persona traiga bikurim, y vemos que la Toire pone énfasis que los bikurim hay que tenerlo también dentro de un kli, dentro de un recipiente. Ahora, cuando el recipiente es de otro material, que no es de frutas, es otro material, entonces la mitzvah del canasto es solo en el momento de la entrega, pero después que ya lo entregó, ya cumplió la mitzvah, ahora queda solamente que los frutos pertenecen al Cohen. El kli no le pertenece al Cohen. La Torah no dice que hay que darle al Cohen oro, plata. La Torah dice que hay que traer las frutas. ¿Yeah? Nada más que las frutas hay que traerlo dentro de un recipiente. Y eso lo cumplí, lo entregué al recipiente. Pero después que ya lo entregué, si el recipiente es de un material que no es de fruto, vuelve al dueño. En cambio, cuando una persona trae con un canasto que tiene el mismo material vegetal, que eso es cuando está hecho de paja, de hojas, está hecho de algo que pertenece a los árboles también, entonces ahí el cli es como parte de la fruta. Es como si fuera la cáscara de la fruta. Así que cuando yo entrego al Cohen la fruta, el Cohen no me devuelve la cáscara. La cáscara que era con el Cohen es parte de la fruta. Entonces un canasto que es del mismo especie queda también con el Cohen. Y esta es la idea que estamos diciendo, esa es la explicación más alágica del tema. Por eso la alajá dice, no es el pshat que el rico gana y el pobre pierde, como se entiende el pshat de la Gemara. Un rico tiene una recipiente lindo, lo recibe de vuelta. El pobre que es un recipiente simple, lo pierde. Acá hay un tema también en el contenido, en la explicación del tema, tiene lógica. Cuando es una canasta, la mitzvah de traer canasta es sobre todos, es parte de la mitzvah de Bikurim. Pero el tema es de qué especie está hecho la canasta. Según eso sabemos si es parte de los bikurim, queda con el Cohen. Si es algo separado, lo devuelve después. Eso es en la parte de alajá. Pero ¿cuál es el tema del sentido espiritual en eso? ¿Qué es bikurim? ¿Por qué en bikurim tiene que haber un tema de un tenne, de un canasto? ¿Cuál es la explicación del tema? Y es interesante. Por un lado, en bikurim, la idea es lo mejor. La mejor fruta, lo mejor, traer lo más lindo. Como dice la halajá, que uno tiene que elegir la fruta más linda, y esa fruta, y como la Gemara también trae, que los Yehudim trajeron, cada uno intentó de traer lo más lindo y lo embellecieron con joyas, con todo. Y por otro lado, la idea del canasto, la idea del kli. Y dar que un kli simple tiene un valor superior que un kli importante. Es justamente lo opuesto. Por un lado, Bikurim, enfatizamos lo belleza, lo mejor, lo máximo, lo primero, lo más importante. Y por otro lado, decimos no, tiene que ser un canasto limitado, chiquito, y dar que el más simple es lo que queda con el Cohen. ¿Cuál es el sentido de los dos extremos que encontramos en Bikurim? Para entender eso, tenemos que entender el tema espiritual que hay en Bikurim. El tema espiritual que encontramos en Bikurim, muy interesante.
La Gemara dice, hay dos cosas en la Torah que se llama Reishit. Bikurim y Terumá. ¿Eh? Los Bikurim se llama Reishit Priya Adama, el comienzo de los frutos, y Terumá, que también era un regalo que había que sacar de las frutas y entregarlo al Cohen. La Terumá también se llama Reishit de Ganja, Reishit. Entonces la Torah llama los dos regalos, la Torah lo llama Reishit. ¿Cuál es el din en Alajá? En Alajá es que el orden, primero Bikurim y luego Terumá. Bikurim kodmim le Terumá. La Alajá es que cuando un Yehudí tiene un campo, primero viene Bikurim, todavía no hay Terumá, no hay nada. Cuando todavía el árbol está y recién está creciendo y se está madurando y están todo el árbol, todavía no se hizo la cosecha. Primera mitzvah con las frutas es Bikurim. Agarrar, atar un hilo y decir, esto va a ser Bikurim, regalo al Cohen. Cuando llega Shavuot, lo cortás, lo agarrás y esto se pone en canastita y se lo lleva al Cohen. Luego, cuando se hace la cosecha, esto es otra alajá, hay que sacar truma. Cuando ya está el árbol cortado y sacaste todas las frutas, ya todo puesto, ahí la Torah dice hay que sacar truma. ¿Y cuánto es truma? Uno de 40, uno de 50, uno de 60, y hay diferentes niveles de cuánto hay que sacar y esto hay que darle al Cohen. Eso no es Bikurim, es otra mitzvah. Ambas se llama Rishit, pero entre ellos dos, Bikurim es antes que truma. Dice el Tzemach Tzedek, el Rebbe trae el nombre del Tzemach Tzedek, que en Avodat Hashem, ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es el que lo representa estas dos cosas? Dice el Tzemach Tzedek que lo que dice Rashi, el primer Rashi, Parashat Bereshit, dice Rashi, Bet Reshit, que la palabra Bereshit, comienzo, hay dos Reshit. La Terumá se llama Reshit y los Bikurim, como dijimos recién. ¿Qué dice Rashi? Israel y Torah. Hay dos comienzos. Bereshit, bara Elohim, dos Reshit. Am Israel se llama Reshit y la Torah también se llama Reshit. Bed Reshit, Bishvil la Torah, Bishvil Israel. Dice Rashi que todo el mundo fue creado por los dos Reshit, por la Torah y por Israel. Así también, como acá tenemos también los dos, Torah e Israel, así también Terumá y Bikurim. Entre los dos, Torah e Israel, es el comienzo de toda la creación. Toda la creación fue creado para ellos, para que el Yehudí con Torah pueden cumplir, para eso hay un mundo. Entonces dice Rashi que estos dos puntos, Torah y Israel, ¿quién está antes? Israel está antes que la Torah. Y eso es el Medrash. El Medrash dice que hay dos cosas que anticipan a la creación y no sabemos quién está antes que quién. Así dice el Medrash, Medrash Tanad de Eliyahu, que preguntó quién está antes entre Torah e Israel. Ambos están antes de la creación del mundo. Pero en ello mismo, ¿quién está antes que quién? Israel está antes de la Torah. Porque vemos que la Torah dice, ¿sabes Bnei Israel? Bnei Israel. La Torah habla sobre Bnei Israel. Israel estaban antes. Israel Kadmu. Machshavtam shel Israel kadma lekol davar, dice el Medrash. El pensamiento que Hashem tuvo fue primero Israel, luego Torah, luego creación. Lo primero, lo más esencial, está los Neshamot Israel. Para el Neshamot Israel, Hashem escribió una Torah. Y para eso creó el mundo, para que el mundo, que el Yehudí baja acá abajo, se inviste en el cuerpo dentro del mundo, cumple Torah y Mitzvot, y con eso hace morada para Hashem, ahí llega la Neshama a su objetivo. Entonces, dice el Tzemach Tzedek, esta es la diferencia entre Bikurim y Trumá. Trumá es Torah. La palabra Trumá tiene las 4 letras de Torah. Trumá es Torah más Mem.
Es la Torah que fue dada en el día 40 días, desde los 40 días que Moshe estaba en Arsinai. Y eso es terumá, veikhu li terumá, que el yudí cuando estudia Torah se conecta con Hashem. Terumá es Torah. Bikurim, que es antes que Terumá, como dijimos, esto es la Neshama del yudí que anticipa la Torah. Entonces, según eso, entendemos la profundidad que hay en Bikurim. La mitzvah de Bikurim, dice el Tzemach Tzedek, representa la mitzvah que el Yehudí de conectarse con la esencia de su alma. Es mitzvah Bikurim, viene a hablar, a revelar la esencia del Yehudí, la esencia de la Neshama que está por encima de Torah, por encima de mitzvot. Y esto es por encima de Trumá, antes de Trumá todavía. Entonces, dice el Tzemach Tzedek, según eso, se entiende también un Medrash. El Medrash dice que Moshe Rabbeinu vio que la mitzvah de Bikurim no se va a poder cumplir para siempre. Va a llegar un momento que se va a destruir el Bet Mikdash y no va a haber Bikurim. Dijo, ¿qué tenemos que hacer? Amad vetiken shalosh tfilot bikol yom. Moshe Rabbeinu, cuando vio que no se va a poder cumplir la mitzvah de Bikurim, Moshe Rabbeinu ordenó el tema de la tefilá. La tefilá va en lugar de Bikurim. Ma kesha. ¿Qué tiene que ver tefilá con Bikurim? Dice el Tzemach Tzedek, porque justamente la boda de tefilá es que el yehudí en la tefilá se encuentra con su neshama. Tefilá es hablar, encontrarse, despertar mi alma. En el momento de la tefilá, el yehudí se conecta con su propio neshama. Y el yehudí, como dice, en omdim leitpalel elam toved rosh, uno se pone a hacer la tefilá despertando su cabeza, despertando su alma. En la tefilá, la neshama se conecta, por eso se llama tefilá. Tefilá viene de la palabra apego, dveikut, unión. En el momento de la tefilá, el yehudí se hace uno con Akadosh Baruj Hu, se despierta la neshama del yehudí, la esencia del yehudí. ¿Qué hacemos en el día? Primero tefilá y luego Torah. El seder, el orden, la Avodat Hashem, es que primero viene la tefilá y luego viene el estudio de la Torah. Igual como en el orden, primero Bikurim y después Terumá. También en el orden del día, la persona se levanta en la mañana, la primera mitzvah está en la tefilá, despertar la neshama, revelar el yehudí que tengo. En la tefilá me conecta con mi yehudí, con mi neshome, con mi esencia. Soy un yehudí y luego estudio Torah, Trumá. Y ahí después puedo salir al mundo y conquistar el mundo y hacer del mundo una morada para Hashem. Ese es el orden de las tres cosas. Bikurim, Terumá y luego viene la comida. Y esto es el tema también. Primero tefilá, después viene estudiar la Torah y después viene el trabajo en el mundo de hacer del mundo una morada para Hashem. Volviendo a nuestro tema, entonces viene el Rebbe y dice, ahora vamos a entender por qué el tema del canasta de Santa Batene, la Neshama tan elevada, parte de Hashem, Helek Elokam Imal Mamash, está por encima de toda la creación, por encima de la Torah, está en el pensamiento más profundo de Hashem, pero el objetivo de la Neshama, cuando llega la Neshama a su verdadera conexión, es Dafka cuando la Neshama baja acá al mundo y se inviste en el cuerpo. Eso es el tema de la canasta. El tema de la canasta representa ese tema del levush, que la Torah, la Neshama, tiene que Dafka bajar al cuerpo y está relacionado con un cuerpo y alma animal. Y eso es la idea Dafka que mostramos, que se trata de una canasta simple, burdo, que no tiene tanto riqueza. Es ejemplo de un recipiente de oro, de plata, es como los cuerpos de los ángeles, cuerpos espirituales elevados en los mundos superiores. Esto no es, ahí no está el objetivo. Dafka en un cuerpo simple, canasta pobre, el levush de la Neshama que se inviste una vestimenta muy simple, en un cuerpo gashmi, con un alma animal,
y estando relacionado, involucrado en cosas muy simples de mitzvot, acción, de unos tefilín y tzitzit y cosas más, gashmim, en eso es donde se manifiesta la conexión más profunda del Yudí Hashem. ¿Cuándo puede el Yudí llegar a esa conexión tan íntima, tan profundo con Akadosh Baruj Hu? Que cuando viene con el cuerpo, no escaparse del cuerpo. Y esto es uno de los puntos más importantes en Torah Baal Shem Tov, que ahora viene su cumpleaños. ¿Qué dice el Baal Shem Tov? El Avodat Hashem tiene que ser dafka con el cuerpo. Hasta el Baal Shem Tov no se daban tanta importancia a trabajar con el cuerpo. Lo más importante es la Neshama, más espiritual, y había toda una boda de a veces anular el cuerpo, o desviar del cuerpo, despreciar el cuerpo, debilitar el cuerpo, ayunos, etc. Vino el Baal Shem Tov y dijo, no, la boda tiene que ser el cuerpo, la maravilla del cuerpo, que da que a través de eso uno puede llegar a ser un clic. ¿Dónde se aprende eso? En Mitzvat Bikurim. Mitzvat Bikurim tiene que ver con la Neshama del Yehudi en su máximo, la Neshama del Yehudi como está en su esencia, por encima de Torah. Primero, Reishit. A pesar de eso, la Mitzvah de Bikurim es Dafka Batene, dentro del cuerpo. Y cuanto el cuerpo es más simple, Dafka ese es lo que se entrega al Cohen y con eso cumplir la Mitzvah de una manera más completa. Entonces, esta es la enseñanza que la Mitzvah de Bikurim nos enseña en Avodat Hashem, cómo tiene que ser la manera adecuada de servir a Kadosh Baruch Hu. Acá vemos cómo Nigle y Excides están relacionados. Viene el Rebbe y dice, Bikurim, estamos estudiando en la época de Chodesh Elul, cuando estamos preparándonos para Rosh Hashanah. Estos son de los últimos parashiyot del año y siempre se lee esta parashá cerca de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque esa mitzvah, esa idea, lo que hablamos recién, es el punto principal de la boda de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, la boide de Rosh Hashanah, ¿cuál es? Así les dice, Rosh Hashanah es el punto que se revela la esencia del Yehudi. En Kiat Shofar está el sonido simple, es el sonido sin palabras, es la expresión, como sabemos lo que dice el Baal Shem Tov, que el sonido del shofar es el grito del alma, es donde se despierta la esencia del Yehudi, que es más allá de Torah, de mitzvot. No hay ropa, el famoso mashal del Baal Shem Tov, que el rey que tenía un hijo único y el hijo único vivió con el rey y lo quería mucho y aprendió toda la jochma, etc. Y llegó el momento donde lo mandó lejos y lo mandó a estar con gente muy burdo, muy simple, lejos del país, de la ciudad, lejos del palacio. Y el príncipe viajó ahí y al final se asimiló, se mezcló con ellos, se olvidó de su casa, se olvidó de su padre, hasta que en algún momento llegó una carta del padre, ahí se despertó y volvió, pero ya no tenía ropas, estaba todo roto, todo sucio, etc. No sabía el idioma. Lo único que sabía es pegar un grito y el padre que estaba en el palacio escuchó el grito, lo sacó, lo agarró, lo abrazó, lo limpió, etc. Dice el Baal Shem Tov, esto es lo que pasa en el Ul, que a Shofar, eso es toda la idea. Que no hay ropa o no hay idioma, quiere decir que en Torah y Mitzvot se está mal, pero tiene la Neshama del Yehudi. Y eso es en Kiat Shofar, como dice, Yibchar lanu et nachaloteinu. En Kiat Shofar el Yehudi dice a Hashem, eliginos a nosotros, a nuestra esencia. El Yehudi despierta la Neshama y se entrega a Kadosh Baruj Hu de ese lugar de la esencia de la Neshama. Luego viene todo, la ropa, etcétera, a cumplir. Entonces, Kiat Shofar es el mismo punto, como dijimos en el mitzvah, la mitzvah de Bikurim. Y acá también vemos los dos extremos. Por un lado, siempre hablamos en Hasidut que Kiat Shofar es la esencia del Yehudi, es esa parte del Yehudi que es una sola cosa con Hashem, es el bitul total, la entrega del Yehudi a Kadosh Baruch Hu con bitul completo. Y a la vez
En Rosh Hashanah se pide por cosas materiales. En Rosh Hashanah la Kitivá Bejatimá Tová, Shana Tová o Metuká, en hijos, en salud, de sustento, en cosas corporales, en Rosh Hashanah hay una mitzvah de comer y comer cosas dulces para que el año sea un año bueno en cosas materiales. Acá vemos la misma idea. Así como en Bikurim, por un lado decimos Bikurim es la esencia de la Neshama que está en la esencia de arriba, más allá de todo. Y a pesar de eso hay que juntarlo dentro de un tene, de un cli, de un recipiente, un canasto, que eso tiene que ser junto en el regalo al Cohen. Lo mismo también encontramos en la mitzvah de Rosh Hashanah. La entrega total, el Kabbalat Ol, el de Rosh Hashanah, el bitul completo del Yehudí que ha Shofar, pero eso hay que bajarlo en frutos, en Gashmies, en este mundo material, en Ktivá Bejatimá Tová, en Shana Tová Metuká, en las cosas simples y materiales. En Meile, estamos ahora en días muy grandes, días muy especiales. Hoy estamos en Erev Shabbat Kitavó, que es 15 de Elul. 15 de Elul es un día muy importante en Chabad también, que es el día del nacimiento de Tomchit Mimim, la yeshiva que el Rebbe Rashab fundó en el día del casamiento de su hijo, del Rebbe Rayatz. Avisó que se va a abrir una yeshiva Tomchit Mimim. ¿Y cuál es el tema de la yeshiva Tomchit Mimim? Donde ahí van a estudiar Torah Temimá, la parte revelada, la parte oculta de la Torah, como una sola Torah. Y ahí en Tomchit Mimim, como dijo, que por qué hice la yeshiva, explica el Rebbe Rashab en su famoso libro que escribió para Tomchit Mimim, con tres Etz HaChaim, que la yeshiva Tomchit Mimim lo fundó para enseñar cómo ser Yehudim fuertes en nuestro Yahudut. Hasidut revela la esencia del Yehudí, la fuerza del Yehudí, la maravilla del Yehudí, y eso es lo que estamos hablando acá en la mitzvah de Bikurim. Encontrar nuestra Neshama y eso conectarlo con su fuente, con su esencia Hashem, y a la vez bajarlo en este mundo y hacer de este mundo la morada para Kadosh Baruch Hu. Y quiero terminar con las palabras del Baal Shem Tov, que dijo sobre este pasuk, allá kitavo el Aretz. Dice el Baal Shem Tov que Aretz es milashon ratzon, que el Yehudí tiene que llegar a su ratzon, despertar nuestro deseo. Y ese deseo lo tenemos dentro de nosotros, pero hay que llegar, hay que revelarlo. Y después dice el Baal Shem Tov que hay que llevarlo dentro del canasto, bajarlo en cosas concretas, que no queda solamente un deseo espiritual y ahí queda, sino que después hay que bajarlo en cosas concretas, en acción, llevarlo en el camino, saber que en cada paso que yo hago en la vida, a Kadosh Baruch Hu me está llevando, no estamos viendo solo. Hashem está yendo con nosotros y ahí la persona va a ser de cada lugar que estamos en el mundo una morada para Kadosh Baruch Hu y eso reconocer y agradecer por todo el bien que Hashem nos está dando. Vamos a merecer pronto que se cumpla el Kitavo el Haaretz, entrar en el Bet Mikdash y que tengamos la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu, como dijo el Baal Shem Tov, en nombre de Melech HaMashiach, que cuando venga la Mashiach es cuando los manantiales de Hasidut se van a difundir en el mundo. Y ahora vemos como en todo el mundo se difunden los manantiales de Hasidut de manera increíble, donde Hasidut se está en cada lugar, se estudia Hasidut, se vive Hasidut, que tengamos ya que este Chai Elul, el Yom Uledet de los dos iluminarias, Baal Shem Tov y el Alter Rebbe, que veamos la Geulah Shleima como Mashiach Tzidkeinu y que haya un año, Ktivá Bechatimá Tová, Shana Tová Umetuká, Shnat Orá, Shnat Berajá, Shnat Geulah, con todo el resto de los trabajos. Amén.